Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión y darles la bienvenida una vez más a este proyecto titulado Presente 7. Ya nos encontramos aquí listos con nuestro buen amigo el pastor Abimael. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias a Dios. Ya listos para iniciar una vez más. Qué bueno, amigo, me da mucha alegría y pues también darles la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando en Dios de que pueda ser de mucha bendición este repaso de la lección. Y también queremos invitarles para que se suscriban a este canal, para que lo compartan, este repaso de la lección. Y pues si les ha gustado, pues allí dejarles su me gusta y de esa manera pues seguir apoyándonos en este ministerio en las redes sociales. Y bueno, vamos ya a entrar en lo que es la lección de esta semana. Es la lección número 10 para el 4 de diciembre del año 2021. Amigo, ya este año está por finalizar y también esta lección está por llegar al final. Y el título de nuestra lección de esta semana es Acuérdate, no olvides. Dos palabras que son fundamentales y que constantemente vemos repetidas allí en la Biblia, y el versículo para memorizar está en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7, que dice de la siguiente manera: Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Dios le da un mensaje muy fuerte al pueblo de Israel en estos versículos, ¿no? Acerca de lo que no debían olvidar, de lo que no debían pasar por alto. Y también les recuerda al pueblo de Israel durante todo el libro de Deuteronomio cómo Dios estuvo allí siempre al pendiente de su pueblo. Y estas dos palabras, acordarse y olvidarse, son una constante en la palabra de Dios. Constantemente en la Biblia nosotros la podemos encontrar, y es que no son palabras que vayan referidas para Dios como tal, sino que son palabras que son referidas para nosotros como seres humanos. Porque uno de los defectos más grandes del ser humano, amigo, es justamente ese, que fácilmente olvidamos las cosas. Y por eso Dios constantemente está recordándole al pueblo y nos recuerda también a nosotros acerca de estas cuestiones. Sí, y de hecho me llamó la atención porque el domingo estudiamos la historia del diluvio y que al final del diluvio nosotros recordamos que Dios hace el pacto con Noé y le dice, voy a poner mi arco en el cielo y entonces cuando yo vea este arco me voy a acordar de la promesa que hice contigo, ¿no? Del pacto que hice contigo. Entonces, me llama la atención lo que comentas, ¿no? De que no es, esas palabras no se refieren a Dios, aunque en esta parte Dios dice, me voy a recordar, ¿verdad? Del pacto que hice. Pero en realidad, pues Dios nunca se olvida, ¿verdad? Simplemente Él está diciendo de esta manera para que nosotros podamos recordar esa promesa y podamos saber que cada vez que nosotros vemos el arco iris, ¿verdad? Hay un pacto de Dios para con nosotros. Hay algo que Dios hizo en el pasado, pero también hay una promesa que Dios nos hace en el pasado, ¿no? De no volver a hacer lo mismo. Entonces, de esa manera es un recordatorio bonito. Cada día el recordatorio del arco iris me parece que va en dos direcciones. Va en primera dirección, lo que tiene que ver que Dios es un Dios justo, un Dios de juicios, que llega un momento en el que Él también ejecuta sus juicios, ¿no? Después de muchos llamados. La otra parte es la misericordia de Dios. Nosotros sabemos Sí. recordar la historia que también Dios provee un medio de salvación que es el arca, ¿verdad? Y entonces las personas que entran al arca son las que son salvas. No es que Dios no quisiera que las personas se salvaran, sino que las personas tomaron la decisión de no hacerlo, ¿no? Entonces el arcoíris nos Así es. recuerda toda esta historia y nos recuerda esos dos aspectos de Dios, ¿no? La misericordia de Dios y también la justicia de Dios. Sí, así es, amigo. Y eso es impresionante porque todavía en nuestros días, pues vemos el arco iris, ¿no? Hoy en día, después de la lluvia especialmente, que es cuando Dios prometió, ¿no? Después de que lloviera, y siempre íbamos a ver allí el arco iris, ¿no? Y podríamos decir nosotros que es un fenómeno natural, que es algo que es formado
el sol, el agua, muchas explicaciones científicas, ¿no? Pero yo creo que es un bonito recordatorio para el ser humano hoy en día, de ver cómo Dios todavía sigue interviniendo en nuestro Ujú, mundo. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos todavía a nosotros como seres humanos hoy en día, ¿no? Que Dios sigue estando al control de nuestra vida en este momento, que todo lo que sucede no es por la casualidad, no es por el azar, no es por alguna extraña razón, sino que Dios sigue controlando todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluso lo que estamos viviendo hoy en día de esta pandemia, de las crisis que vemos, todo eso, amigo, es Dios el que está al control de todo eso y sigue todavía interviniendo en nuestra vida, en nuestro mundo. Y eso es algo que realmente no debemos olvidar, que Dios es el que interviene. Y creo que es un bonito recordatorio, no solamente por eso, sino porque, mira, cuando nosotros miramos hacia el futuro, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú ves hablando humanamente, amigo? Cuando tú miras el futuro, cuando tú miras todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿A poco no imaginamos un mundo un poco complicado? Yo cuando miro todo lo del calentamiento global, la maldad que hay en nuestro mundo, yo digo, oye, pues no hay mucha esperanza para nosotros aquí en la tierra, aquí en ujú. esta vida, pero el hecho del arco iris o esta promesa que Dios le da al pueblo de Israel, en este caso a Noé, mejor dicho, es un recordatorio de que Dios todavía sigue estando al control de nuestro mundo. Y aunque el futuro parezca incierto, aunque el futuro parezca desalentador, saber que Dios todavía sigue controlando nuestro mundo es algo que debiera llenarnos de mucha, mucha esperanza. Y ahora, vamos a estar viendo, ya vimos allí el primer recordatorio que Dios dejó, ¿no? Y de hecho, fíjate que la palabra acordarse que aparece allí en Génesis 9 del 8 al 17, es la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia. Y después vemos otro de los acontecimientos que Dios le pide al pueblo de Israel que no debía olvidar. Y es lo que aparece allí o de lo que vamos a hablar en la parte del día lunes acerca de los tiempos pasados. Dice allí que Dios había redimido al pueblo de Israel, amigo. Dios había liberado a su pueblo de Egipto, los había sacado de Egipto. Y Dios le pide entonces al pueblo de Israel, en Génesis 4:34, le declara lo siguiente: con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. En otras palabras, amigo, Dios no solamente hizo algo grande por el pueblo de Israel, sino hizo algo extraordinario para poder liberarlos del yugo de Egipto, ¿no? Sí, y entonces me gusta Deuteronomio 4:33, ¿no? Que se les hace al pueblo de Israel una pregunta retórica y dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como lo hizo Jehová con ustedes, vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Y dice la última parte, a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, ¿verdad? Así Entonces, es. esa es la experiencia del pueblo de Israel y Dios les dice, pues esto no es algo que pase todos los días, ni que yo haga con todas las personas, ¿no? Sino que Sí, eso sí, es algo sí. que he hecho especialmente con ustedes. Y fíjate que en mi vida personal, muchas veces yo me preguntaba, ¿no? Señor, ¿por qué no puedo tener una experiencia igual que la que tuvieron los hijos de Israel, ¿no? O una Sí, sí, sí. experiencia como aquellos profetas del antiguo que te vieron o te vieron en teofanías, ¿no? Y al final del día, pues es Dios quien decide a qué experiencias o qué manifestaciones nos va a conceder a nosotros de manera personal y es Dios quien toma esa decisión. Sin embargo, lo que he aprendido a lo largo del tiempo es que Dios se manifiesta, ¿no? Y Dios se ha Sí, manifestado en mi vida. Quizá no lo he visto así como lo vio el pueblo de Israel,
pero sí en mi vida personal he tenido las manifestaciones de Dios, que hoy yo recuerdo esas manifestaciones mirando hacia atrás y puedo decir que Dios ha estado conmigo y que Dios se ha manifestado poderosamente, ¿no? Y a veces silenciosamente Dios ha estado allí. Sí. Entonces, al final del día, yo creo que Dios a nosotros, y de repente nosotros decimos es que Dios no me escucha, es que Dios, siento que Dios no está allí. Yo creo que es una lucha que debemos de enfrentar y que Dios en su momento se va a manifestar en nuestras vidas de una manera en la que nosotros necesitamos en ese momento, ¿no? Y recuerdo que alguien decía, ¿no? Que a Dios se le entiende de una mejor manera mirando hacia atrás, ¿no? No mirando hacia adelante, porque de repente en el momento de tu angustia, dices, de desesperación, No sientes que logras Dios, ver. ¿no? Exactamente. Y ya mirando hacia atrás, puedes ver con más detenimiento cómo Dios ha estado allí y ha trabajado, ¿no? A lo largo del tiempo. Así es. Mira, esa frase me gustó mucho. ¿Podrías volver a repetirla, por favor? Que creo que es una frase impresionante. Sí, dice que a Dios se le entiende mejor mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia nuestra historia, que mirando hacia el futuro, ¿no? No, esa frase está realmente impresionante, amigo, y es una realidad, ¿no? Es algo que realmente tenemos nosotros que entenderlo y analizarlo y realmente, pues, confiar en eso, ¿no? Y creo que es algo importante, amigo. Incluso a mí me gusta mucho un pensamiento de Elena G. de White, una escritora cristiana. Ella menciona que nosotros como pueblo no debemos sentir miedo por lo que viene adelante, ¿no? Si no olvidamos lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado y cómo los ha guiado hasta este momento. Entonces, eso es algo que es una realidad, ¿no? No debemos tener miedo porque Dios ha guiado a su pueblo y lo seguirá haciendo. Pero mira que otro, antes de que pasemos a la parte del martes, me gustaría agregar una cuestión más que es muy importante de esta parte del lunes. Y es lo que dice Deuteronomio 4:40. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Este versículo es muy importante que lo podamos analizar en este contexto de la parte del día lunes. ¿Por qué? Porque mira, ya mencionabas tú, amigo, que Dios liberó a su pueblo y hizo grandes milagros y hizo hazañas impresionantes para liberar al pueblo de Israel. Pero ahora todo lo que Dios había hecho por ellos necesitaba también una respuesta de parte del pueblo de Israel. ¿Y cuál era la respuesta que Dios esperaba? Pues era justamente esta, ¿no? Que el pueblo de Israel guardara los mandamientos de Dios. Y volvemos a repetir esta cuestión que se ha estado repitiendo durante toda la lección. Esto es importante, ¿no? Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, es importante que nosotros también demos esa respuesta a Dios a través de una vida de obediencia por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y era justamente lo que Dios quería que el pueblo de Israel, al recordar su pasado, era lo que Dios quería que el pueblo de Israel también aprendiera. Ok, mira lo que yo hice por ti, ahora tú obedéceme, obedéceme por todo lo que yo he hecho por ti y te seguirá yendo bien en tu vida, ¿no? Y eso es algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto de la parte del día lunes. Ahora sí, amigo, por favor, introdúcenos a la parte del día martes. Sí, en la parte del día martes, en Deuteronomio 4:9, dice de la siguiente manera: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Es uno de los textos que leímos ese día y a mí me gusta esa repetición constante, ¿no? Porque tú mencionaste algo al principio. A nosotros se nos olvidan las cosas con facilidad, ¿verdad? Sí, Yo recuerdo que un amigo me decía, yo creo en la justicia, yo creo en el trato justo hacia todas las personas, no debemos de ser acepción de personas, pero él un día me dijo, mirándome a los ojos, me dijo, tú me conoces, ¿verdad? Y tú sabes que yo trato de hacer así, pero si tú en algún momento te das cuenta que no lo estoy haciendo o te das cuenta como que estoy fallando allí, dímelo
porque probablemente se me habrá olvidado, ¿no? Sí, Entonces, Dios nos da como recordatorios y nos invita una y otra vez y nos dice, recuérdate, guarda de no olvidarte de esto, ¿no? Y me gusta mucho la última parte porque dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Entonces, así es. me gusta esta parte por dos cosas. La primera es que una de las mejores maneras de que algo se te quede en tu mente, ¿sí? De que algo esté siempre bien presente, es cuando no solamente lo has aprendido, lo sabes intelectualmente, sino que lo enseñas, ¿verdad? Sí, Lo estás enseñando, lo estás repitiendo, esto se queda aquí, ¿verdad? Y la otra, que es parte de la experiencia que yo he tenido, es esta indicación que Dios le da al pueblo de Israel, a los padres, les dice, ahora tú enséñale a los hijos, cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. sí, Y esta cuestión yo pienso hoy en la actualidad del culto familiar, donde está la oportunidad de que los padres de familia, el padre, la madre, la cabeza del hogar, tienen la oportunidad de tener unos minutos cada día para contarle a sus hijos las maravillas que Dios ha hecho en el pasado, lo que dice la Biblia, y también lo que ha hecho en sus vidas. Entonces, te imaginas, cada día es una oportunidad para contarle a los hijos, para expresarles a ellos esas maravillas que Dios ha hecho y lo que hacen nosotros como hijos. Yo recuerdo que mis padres procuraban tener este momento y de repente en la mañana, pues aunque todos dormidos y no queríamos levantarnos, pero nos animaban, nos levantaban allí y de repente un poco a la fuerza, pero estábamos ahí ya como al segundo canto ya despertábamos, pero estas historias que nosotros íbamos escuchando, estas experiencias, estos momentos de oración que nosotros teníamos también como familia, fueron fortaleciendo nuestras vidas espirituales. Y yo considero que una de amén. las razones por las que hoy estoy en la iglesia, por las que hoy estoy en los caminos de Dios, es por esta repetición, este momento de culto familiar. Sí, mira, uno de los errores más comunes que a veces se cometen como padres es pensar, hablando en el aspecto de la escuela, ¿no? Es pensar que la educación se imparte en la escuela, cuando en realidad la educación inicia dentro del hogar, ¿no? Igual pasa en la vida espiritual. Uno de los errores más comunes de los padres cristianos es de que muchas veces esperamos que la iglesia enseñe o lleve a los hijos a la experiencia con Dios, a la vida espiritual con Dios, ¿no? Y a mí esto es impresionante y es importante que si tú eres padre que me estás viendo en este momento, lo puedas entender y no solamente entenderlo, sino aplicarlo en tu familia. ¿Por qué? Porque mira, al final de cuentas, Dios no le dice al pueblo de Israel, si nosotros analizamos, Dios constantemente le está diciendo al pueblo de Israel, pero le está hablando a los padres, que ellos son los responsables de transmitir el conocimiento. Ellos son los responsables de llevar a sus hijos a obedecer los mandamientos de Dios, a esa relación personal con Cristo Jesús. Y no hay otro responsable más que los padres. Y eso es importante porque al final de cuentas es una responsabilidad que Dios le ha confiado a cada padre, a cada persona que tiene la oportunidad de tener un hijo. Y nosotros lamentablemente muchas veces cometemos el error de pensar que la iglesia es quien debe guiarlos a los pies de Cristo Jesús, que es el pastor, que es el líder del grupo pequeño, que son las maestras de escuela sabática, y pensamos y confiamos esta responsabilidad en otras personas. Y lamentablemente muchas veces como padres no se deslinda uno de esas responsabilidades, pero es importante comprender esto, ¿no? Y él, era lo que Dios quería que el pueblo de Israel comprendiera, que la experiencia espiritual que ellos tenían como padres pudieran transmitirlas a los hijos también, y de esa manera que los hijos también pudieran pues tener ese conocimiento de Dios, saber quién era Dios y crecer también en su vida espiritual. Entonces es importante también cuidar ese aspecto en nuestra vida, que es justamente lo que significa la palabra guárdate, cuidar, proteger, tener cuidado de no olvidar. Son algunos de los significados de esta palabra guardar. Pero vamos ahora a la parte del día miércoles. Comerás y te saciarás. Esta parte es muy importante, amigo, y yo quisiera detenerme a leer
lo que menciona Deuteronomio capítulo 8, versículo 9. Deuteronomio 8:9, porque es importante entender también que en medio de la prosperidad muchas veces podemos olvidarnos de Dios. Mira lo que dice allí Deuteronomio 8:9: tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y ahora me gustaría leer lo que dice el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Amigo, Dios estaba guiando al pueblo de Israel a un lugar que era maravilloso. Y cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice que iba a ser una tierra que fluía leche y miel. Y era un lugar donde el pueblo de Israel iba a prosperar, donde iba a crecer, donde iba a poder expandirse y ser realmente prosperado por Dios. Era un lugar donde yo siempre que pienso en la tierra prometida me imagino que era como Tabasco, digo, que lo que tú siembras sin necesidad de regarlo tanto se da, porque así es allá donde yo soy, ¿no? Y yo me imagino la tierra prometida de esa manera, un lugar donde el pueblo de Israel nomás tenía que salir y trabajar sin tanto esfuerzo y la tierra producía bendiciones para su pueblo. Y me llama la atención que le dice que era un lugar que iba a producir hierro, que iba a producir piedras preciosas, donde su ganado iba a prosperar, donde se iban a enriquecer grandemente. Pero también Dios le pide al pueblo de Israel de que en medio de esas bendiciones no se olvide. Y es que mira, uno de los errores más comunes del ser humano, ¿cuál es? Que cuando tenemos todo, cuando tenemos riquezas, cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, en esos momentos nos olvidamos muchas veces de Dios. Y solamente nos acordamos de Dios cuando nos está yendo mal en la vida. Y ahí sí vamos y clamamos y oramos, pero cuando estamos bien, no tenemos ningún inconveniente, ahí no nos acordamos de Dios. Y esa bendición considero yo, amigo, que se puede convertir en una maldición también para el ser humano. Porque cuando algo te aleja de Dios, termina siendo una maldición. Entonces, a veces las riquezas también nos pueden llevar a eso, ¿no? Sí, me gustaría leer este texto, palabras de Jesús, Marcos 4:19, que ¿Ok? dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa, ¿no? Entonces, en este contexto, la prosperidad, decía una frase también aquí en la lección, la riqueza y la prosperidad, por muy bonitas que sean, vienen acompañadas de muchas trampas espirituales peligrosas, ¿no? Así es. Entonces, esto da para reflexionar y se puede encontrar un equilibrio entre la prosperidad y nuestra espiritualidad, sí se puede, ¿sí? Sí, Pero sí, necesitamos tener una comunión, una dependencia con Dios. Dios quiere que seamos prósperos, así que es. mejoremos nuestras vidas, ¿verdad? Y al mismo tiempo que siempre, siempre lo mantengamos en primer lugar, ¿verdad? He Amén. encontrado gente temerosa de Dios que tiene riquezas, pero que aporta mucho para la obra de Dios, ¿no? Que no está pensando solamente en sí mismo, en comprar, obtener, no está pensando en eso, sino que va más allá y dona, ¿no? Para la iglesia, dona para la obra de Dios, para el cumplimiento de la misión. Y es una gran bendición cuando esto sucede. Gente próspera que tiene la mente puesta, los ojos puestos en el cielo, en la obra de Dios, en primer lugar a Dios, una bendición tremenda cuando eso sucede. Amén. Vamos entonces a la parte del día jueves, que también es una parte importante, amigo. Así que vamos a ir allí a esa parte del día jueves. Muy bien, ahí en Deuteronomio 5:15 hay varios versículos en todo Sí, Deuteronomios donde la constante es, no te olvides de que fuiste esclavo, no te olvides de que estuviste en la tierra de Egipto, no te olvides que te liberé de allí, ¿no? Esa es la constante que presenta el libro de Deuteronomio. Y entonces, hoy a nosotros se nos hace esta misma invitación de no olvidarnos de dónde Dios nos rescató, ¿verdad?
es muy bonito contar nuestro testimonio, ¿verdad? Cuando Sí, nosotros volvemos a contar nuestro testimonio y volvemos a recordar y a vivir lo que nosotros éramos en el pasado, pero lo que ahora nosotros hemos sido con Cristo, ¿no? Esa paz que hemos obtenido, cómo vemos la vida ahora de distinta manera, cómo tenemos esperanza en nuestros corazones, cómo podemos estar tranquilos aún en medio de la angustia, ¿no? Y recordar de dónde Dios nos rescató es algo maravilloso. Y es algo que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, era invitado a recordar su pasado y de dónde Dios los había sacado. Dios hoy nos invita a hacer lo mismo. Recuerda de dónde te ha sacado Dios, ¿verdad? Recuerda dónde estabas y lo que ha hecho Dios con tu vida. Y lo maravilloso a mí me gusta siempre pensar, Chaco, que Dios tiene cosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Todavía. sí, Que los planes que Dios tiene para nosotros son mucho más de lo que nosotros concebimos, ¿no? En algún momento en nuestra mente. sí, 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 Y ayer estaba platicando con uno de los ancianos de una de las iglesias aquí, y él me decía precisamente esto, me decía, pastor, este año van a ocurrir cosas que van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Dice, yo tengo ese sentimiento en mi corazón. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros estamos entregados en las manos de Dios, cuando nosotros tenemos siempre presente a Dios en nuestras vidas. así es, amigo. Y mira que eso es importante. Y Pablo hace una comparación entre, o más bien, la lección nos invita a comparar, ¿no? La experiencia del pueblo de Israel y que Dios constantemente le dice, no te olvides que eras esclavo, no te olvides de dónde vienes, de dónde saliste. Y Pablo nos muestra ahora la lección en Efesios 2 8 al 13 también hablándole a esta iglesia que eran gentiles, que no pertenecían al pueblo de Israel, les dice a ustedes que en otro tiempo eran incircuncisos, eran ajenos a los pactos, a las promesas de Dios, y ahora en Cristo Jesús son parte del pacto, del compromiso, la salvación que Dios ofrece al ser humano, ¿no? Y eso es importante que nosotros podamos realmente comprenderlo, porque muchas veces es fácil olvidarnos como seres humanos quiénes somos, nuestra identidad como iglesia, nuestra identidad como cristianos, y eso nos puede llevar también a cometer errores muy graves en nuestra vida. Y yo quisiera comentar aquí un pensamiento que marca el escritor de la lección. Seamos israelitas en el desierto, cristianos en Éfeso o adventistas del séptimo día en cualquier parte del mundo, es fundamental que recordemos siempre y que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Nunca, nunca olvidar eso, amigo, que no es gracias a nosotros. Cuando lleguemos al cielo, no olvidarnos de eso. Aunque la Biblia dice que en el cielo ya no habrá más memoria, y es cierto, no vamos a recordar, o vamos a analizar y si no vale la pena recordar todo lo que sufrí aquí en la tierra, pues ya estoy aquí en el cielo, ¿no? Pero es importante saber que si llegamos al cielo no va a ser por nuestro esfuerzo, no va a ser por nuestra perfección, sino va a ser solamente por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y tomando en cuenta eso, también que nosotros podamos constantemente analizar en nuestra vida, ¿no? Lo que Jesús ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros en nuestra vida, lo que Él hizo en la cruz del Calvario y cómo nos ha salvado, cómo nos ha traído hasta este momento en nuestra vida, es fundamental que nosotros podamos siempre tenerlo presente. Y yo quisiera finalizar mi conclusión, amigo, con un pensamiento de un escritor secular, no es cristiano, es secular, pero él dice que aquella persona que olvida su historia está condenada a volver a repetirla. Y es importante, amigo, que como cristianos no olvidemos quiénes éramos, de dónde venimos y cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hacerles esa invitación que en esta semana y a partir de este momento en nuestra vida, pues no olvidemos eso, lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Amigo, tu conclusión y te pido que nos dirijas con la oración. A mí me gustaría hablarle a las personas que probablemente en este momento pueden estar pasando por alguna situación difícil o puedan estar luchando con Dios y puedan sentirse que Dios no lo está escuchando, que Dios no está allí. Ahorita estaba recordando al leer la lección de esta semana
estaba recordando que en el tiempo pasado hubo un momento en el que yo iba a dejar, a dejar como las cosas de Dios, alejarme de Dios, estaba por tomar esa decisión, porque no entendía muchas cosas y sentía que Dios no me estaba respondiendo. Y Sí, entonces yo recuerdo que en una ocasión yo le dije, Señor, me arrodillé y le dije, Señor, si tú no haces nada este fin de semana no sé qué es lo que vais a hacer, pero si no, yo ya me voy, ¿no? Me alejo pues de aquí. Entonces ese fin de semana vino y yo no sabía exactamente lo que iba a pasar, pero Dios se manifestó de varias maneras, de 3 maneras distintas ese fin de semana. Yo recuerdo que al fin de semana habíamos ido a un evento, un campamento, y al fin de semana yo me di cuenta al regresar de ese lugar, venía manejando y Dios había puesto paz en mi corazón. Y entonces en esa ocasión había escuchado como el susurro de Dios, ¿no? Diciéndome, aquí estoy, ¿sí? No te he olvidado. sí, Entonces yo quiero decirles que Dios está allí. Y si ustedes tienen esa necesidad de que Dios se manifieste, como en el tiempo antiguo Dios se manifiesta en su momento, y que ustedes puedan buscar, puedan aferrarse a Dios, puedan orar, ¿verdad? Puedan reclamar las promesas y Dios siempre se va a manifestar. Vamos a hacer amén. una oración. Señor y Padre, queremos darte gracias porque al recordar quizá algunas experiencias, tenemos varias experiencias en nuestras vidas, Señor, y quizá nos haría falta para contar y compartir y escuchar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, gracias por tantas maravillas, por la manera en la que tú has obrado, porque al mirar hacia atrás hoy sabemos que nunca hemos estado solos, Señor, que tú te has manifestado, que tú estás con nosotros, Señor, que tienes un plan para nosotros. Al mirar hacia atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, 20 años atrás, jamás imaginamos estar donde estamos, Señor. Y es gracias a ti, Señor, que estamos aquí, Señor. Gracias a ti, Señor, que somos lo que hoy somos, Padre. Y con esa confianza, ayúdanos a seguir avanzando, a seguir confiando en ti, Señor. Si hoy tenemos un problema, que podamos confiar en ti, Señor, que nuestra fe en ti pueda permanecer firme, Padre. Padre, tienes cosas maravillosas que ni siquiera han pasado por nuestra mente, Señor. Padre, guíanos, condúcenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.